Buenos días, comenzamos nueva temporada de Conversaciones Más Cerca, una iniciativa de Brando Comunicación, como siempre en colaboración con Caja Rural de Navarra, para poner en valor el poder de la comunicación. Estrenamos nueva temporada, nuevo curso. Hoy vamos a conversar con una invitada de excepción que ha venido hoy a visitarnos, Itxaso Laita, DIRCOM en CEPEN, Corporación Pública Empresarial de Navarra. Buenos días, Itxaso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver qué podemos aprender hoy de la comunicación en las sociedades públicas, ¿te parece? Mucho y bueno, seguro. Itxaso es una apasionada de la comunicación corporativa, campo en el que cuentas con más de 2 décadas de experiencia. Tras 13 años aprendiendo de los mejores, has trabajado en PricewaterhouseCoopers, Coca-Cola y Nike. En 2017 vuelves a Pamplona y das el salto al sector público, incorporándote a CEPEN. Como comentas, es un cambio radical y gratificante y pretendes, incorporándote y creando este departamento, dar visibilidad a una desconocida labor que es la comunicación en las sociedades públicas. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, de momento, para empezar, yo creo que es buen resumen y ahora vamos desgranando poquito a poco cada punto, si quieres. Vale, pues si te parece comenzamos y a mí la primera pregunta que me gustaría formularte es ¿cuál es el principal cometido del Departamento de Comunicación de CEPEN? Yo creo que para entender un poco el contexto es bueno entender que las sociedades públicas, como parte del sector público que son, no buscan ampliar negocio, ni ampliar su cartera de negocios, ni ampliar clientes, con lo cual no tenemos que diferenciarnos con una competencia y esto cambia bastante el contexto de un departamento de comunicación que en una empresa privada obviamente trabaja por Sí, que tiene un objetivo diferente, ¿no? Eso es, el objetivo y sobre todo el contexto son distintos. Entonces, en nuestro caso en CEPEN, lo que buscamos es visibilizar, tenemos ese mantra, ¿no? Visibilizar la aportación que las sociedades públicas hacen a Navarra. ¿Vale? Esa aportación, que se conozca esa labor, esa utilidad del trabajo que las sociedades públicas realizan para la sociedad navarra. Y para eso, otro de los puntos importantes es poner en valor el equipo de profesionales, las plantillas de las sociedades públicas, la profesionalidad con la que se trabaja, con el compromiso que se trabaja en las sociedades públicas para lograr ese beneficio de la sociedad navarra. Y por último, buscamos en el Departamento de Comunicación y en global en toda la corporación cuidar la reputación de las sociedades públicas, ¿vale? Porque ese es nuestro mayor riesgo, si quieres, a nivel de comunicación, es cuidar esa reputación que es de lo que vamos a vivir. No vamos a vivir de lo que nos den los clientes o de lo que nos compren porque no tenemos ese objetivo. Sin embargo, sí es importante que la gente entienda que todas las sociedades públicas son patrimonio de los navarros y las navarras, gestionamos fondos públicos, por lo cual es importante que la gente tenga una imagen y una reputación, que nosotros seamos capaces de trasladar esa reputación a la sociedad navarra para que entiendan que están en buenas manos. Bueno, y hoy en día la reputación de las empresas es importantísima. De hecho, es vital. O sea, ahora mismo todo el tema de la sostenibilidad, la reputación, el propósito, correcto, son cosas que, bueno, son factores que las empresas ahora mismo demandan. Eso es. Y bueno, esperemos que no sea una cosa que esté de moda, sino que realmente las empresas tengan una reputación por sí solas sin recurrir al lavado de cara simplemente, ¿no? Justo, ahí es lo que te iba a comentar. Yo creo que ahora se está entendiendo más cuál es la diferencia entre cuidar la imagen y cuidar la reputación. Sí que hay muchas actividades que se pueden hacer para cuidar la imagen, que es esa percepción a corto plazo. Puedo hacer cosas que mejoren mi imagen, sin embargo, no tiene por qué construir mi reputación, porque así como la imagen es a corto plazo, la reputación es a largo plazo. Entonces, la reputación al final lo que hace es mostrar lo que tú eres, lo que has ido construyendo a lo largo del tiempo. Y en estas circunstancias, en este contexto en el que estamos actualmente, yo creo que es de vital importancia tener ese objetivo a largo plazo y cuidar esa reputación más que la imagen inmediata, ¿no? Y esas sociedades públicas, es curioso, no tienen departamentos de comunicación, tienen que recurrir a vosotros para que les echéis una mano en eso. No, en las sociedades públicas es algo que en los últimos años además se ha ido profesionalizando muchísimo. Antes era una función que quizá recaía en otro departamento y se consideraba que
que la comunicación era sube 2 notas o manda 2 notas de prensa, Sí. sube 2 noticias Sí, y sí, un sí. tuit, y esto era la comunicación. Claro. Sin embargo, ahora todas las sociedades públicas cuentan con equipo de comunicación. Y lo que hacemos desde la corporación es, hace 5 años, como has comentado, se añadió un refuerzo en este sentido que estamos hablando más de comunicación estratégica, más de sector, más de conjunto, más de vista de pájaro, digamos. Las sociedades públicas, cada uno de los equipos de comunicación de las sociedades tienen un conocimiento súper profundo de sus áreas de actividad. Y ellas son las que saben cómo tienen que hablar a cada uno de sus audiencias, sus públicos objetivos, porque son muy distintos. Tenemos en las sociedades públicas, siempre digo, la mayor riqueza a nivel de comunicación es la variedad que tenemos. Quizá para otros departamentos sea un poco complicado, pero a nivel de comunicación poder hablar lo mismo de telecomunicaciones, que de recuperación de una especie en peligro de extinción, que poder hablar de cursos de inmersión lingüística para menores. Es una maravilla. Bueno, pues todo entonces, eso, ¿no? entonces es un poco parecido a lo que hacemos nosotros, ¿eh? Vale, no es lo mismo porque nosotros trabajamos, bueno, no, también hacemos cosas hacemos comunicación para entidades públicas, pero realmente, y para entidades privadas, pero vamos tratando muchísimos temas y vas saltando de un lado a otro, con lo cual es algo rico en lo que aprendes muchísimo. Y eso es una de los grandes cambios que yo he notado desde que llegué hasta ahora, esa profesionalización de la comunicación, porque es algo que me llamó profundamente la atención cuando llegué. No me refiero a la corporación, sino a Navarra. Era venir de lugares donde la comunicación es parte del ADN y de repente venir aquí y ver que es que realmente es una función desconocida. No es que no se quiera trabajar en comunicación o que siempre sea el último en llegar, sino es que no se conoce. Hay una gran falta de cultura comunicativa en Navarra en general y en las empresas particulares, con salvedades, obviamente, hay empresas en las que se hace muy bien la comunicación, pero no se conoce realmente qué es la comunicación. Y en las empresas en las que hay, se sigue pensando que somos los que le ponemos el lazo, ¿no? Oye, tenemos este proyecto, toma, véndeselo al periodista y que salga en el diario mañana. Y dices, es que esto no es la comunicación, esto es el 10% de la comunicación, pero hay un trabajo, lo que decíamos al principio, ¿no? En ese camino hacia la reputación hay un trabajo de ese 90% restante del tiempo que es trabajar en la sombra, si quieres, ¿no? El trabajo poco a poco con las audiencias clave, no es comunicar en todo momento a todos todo, poner un altavoz y... Hay también cierta parte de miedo, de no es que los de comunicación lo van a contar todo. Sí, no, hay no, una no. visión cortoplacista. Al final quieres tener ese impacto, pero eso no es comunicación. Eso es. Todo el que gestione fondos públicos es que tiene que estar ahí. O sea, tenemos que estar, que suelo comentar, ¿no? La comunicación es una obligación en el sector público porque todo lo que sea gestión de fondos públicos hay que dar respuesta, hay que abrir las puertas, no hay absolutamente ningún miedo a contar. Luego hablamos, bueno, de estos tiempos que corren, ¿no? La gente no, bueno, pues tiene reticencias al tema de los impuestos y a un montón de cosas, ¿no? Y luego, claro, entonces hay que comunicar que esos impuestos o eso que la gente recauda, en qué se usa, ¿no? Eso es, por eso, hilando con lo que decíamos al principio, nuestro trabajo al final es visibilizar esa aportación, esa utilidad del trabajo que se realiza en las sociedades públicas. Eso sí que nos diferencia de la parte privada, porque lo que queremos es realmente no que se conozca CEPEN, queremos que CEPEN por CEPEN, sino qué hace CEPEN, qué hace la corporación y las sociedades públicas integradas en la corporación por la sociedad navarra. No quiero que se reconozca CEPEN por sí sola. Realmente no es un objetivo. No, sino que se hacen las sociedades públicas por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Tal y como estábamos hablando, ¿cuál crees que es la asignatura pendiente en las empresas de Navarra con respecto a la comunicación? Es una parte importante que se entienda esa función estratégica, no esa parte táctica. Entonces, yo diría que es más una cuestión de apostar y por la parte de los de comunicación, de esa labor pedagógica de hacer entender realmente que hacemos ese 90% del tiempo que nos dedicamos a trabajar en la sombra y porque realmente sí se conoce que hacemos notas de prensa, que subimos, tenemos una web, que actualizamos, que hacemos rueda de prensa, pero no se conoce todo el resto, ¿no? Entonces yo animaría a apostar y a conocer la comunicación corporativa en este caso como una función estratégica. Sí, es verdad, porque las empresas, como comentábamos también antes, son un poco cortoplacistas. Quieren esa repercusión, ese resultado inmediato, pero luego se dan cuenta que para los objetivos que ellos necesitaban
no era suficiente porque no tienes un plan estratégico. Tienes un plan de impacto, tienes un plan del ya, del ahora mismo, pero ¿y luego qué? Eso es, porque al final, cuando me refiero a que se entienda la comunicación como una función estratégica, voy justo a eso. Es una función alineada con el plan estratégico en nuestro caso, de la corporación, pero de las empresas. Claro. Que no es que la comunicación vaya por su lado, al revés, es que estando desde el momento uno de los planes estratégicos, de los planes directores de las empresas, de los planes de negocio, aporta muchísimo más que si vas a buscar la comunicación cuando ya tienes el plan estratégico y, oye, que voy a hacer esto, ahora cuéntalo. Uy, Claro, si hubiera estado en el momento, exactamente. Claro, porque no es lo mismo que una empresa tenga un plan de comunicación estratégico hecho y entonces llames a una agencia porque no llegas y digas, oye, hasta aquí, necesito estos servicios, a que realmente si no has comunicado o no comunicas habitualmente, ¿no? Quieras hacer esos servicios o al final o esas iniciativas que no te van a reportar mucho. Van a ser una explosión al principio, pero luego no, no van a llegar los resultados que tú necesitas como empresa, ¿no? Eso es. Pues nada, oye, rápidamente la última pregunta que te quería hacer. Me gustaría saber de qué iniciativa os sentís más orgullosos del Departamento de Comunicación de CEPEN que hayáis llevado a cabo. ¿Algún ejemplo que me puedas contar así rápidamente? A ver, pues si tuviera que quedarme con uno solo, que sería bastante injusto porque hay bastantes, ¿no? Hay bastantes cosas que hacer. Cuando entras en un área que no se ha trabajado nada, pues obviamente tienes muchas cosas que hacer y es muy agradecido, ¿no? El resultado siempre. Pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con ese cambio de chip, de tener la suma de muchos yos, como eran las sociedades públicas a título individual, ¿no? Individualmente pues somos un conjunto de 16 sociedades públicas. Entonces somos 16 yos y no existía un nosotros, no existía un sentimiento de pertenecer a una corporación. Y a nivel en los últimos años, a nivel de comunicación, hemos trabajado la creación de una marca común, que exista ese nosotros. Y bueno, todo lo que sea creación de marca ya sabemos que es un largo camino, pero creo que poquito a poco sí que se va entendiendo, sobre todo internamente, esto es más un trabajo interno a nivel de las sociedades públicas, que además de haber 16 sociedades públicas hay una corporación, ¿no? Hay un grupo que trabaja por esa fortaleza y por un objetivo común, que es Navarra, que es el bienestar de Navarra, y que cada una de las sociedades hace lo mejor en sus áreas de actividad y en conjunto para ese desarrollo de Navarra en muchos sentidos, ¿no? Entonces la existencia de ese nosotros, la verdad que es bastante satisfactorio. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos todas estas cosas y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva conversación.